Bueno, hoy vamos a tratar de responder algunas inquietudes con respecto a los vídeos anteriores para 2-3 personas. Ya sabemos que en internet hay un montón, están colgando un montón de pifias y cosas que demuestran la ineptitud. ¿Cuántos neófitos están hablando de cosas que no saben realmente? Pifias por todos lados, desastres teológicos. Bueno, vamos a ubicarnos en la segunda venida del Señor a ver si es verdad todo esto que están diciendo de la segunda venida del Señor. Lo que están diciendo, la mayoría, y lo que se publica y lo más que se lee y se cree, es que la segunda venida del Señor es inminente. Bueno, vamos a tratar de equilibrar un poco la balanza, a ver si es verdad esto de que es inminente, o cuán seguro podemos estar de que es inminente. Y al estudiar rápidamente aquí, porque ya sabemos que no hay mucho tiempo, al estudiar aquí rápidamente Mateo 24 y algunos otros versículos fuera de Mateo, lo que vamos a hacer es ver solo ese aspecto, solo ese, de saber si existe, si es inminente, y por otra parte, si el arrebatamiento o la segunda venida del Señor se va a realizar en dos partes. Una primera parte secreta es lo que comúnmente se llama llaman el rapto, que no es otra cosa que el arrebatamiento. Y después una segunda parte que es visible, ¿no? Una manifestación visible. Solo vamos a ocuparnos de eso, así que no vamos a hacer una exégesis completa de cada versículo por versículo, sino solo vamos a ver por encima el aspecto, ese aspecto, repito, que es el de saber si existe un rapto o un arrebatamiento secreto, y poder ver si es verdad eso que dicen de que la segunda venida del Señor también es inmanente, es decir, ya pudiera ser hoy, mañana, que nosotros queremos que sea hoy. ¿Por qué? Porque hay mucho sufrimiento, no es fácil el cristianismo verdadero, el verdadero hoy en día, etcétera, etcétera. Para ello vamos a leer o comenzar a leer el capítulo 24, y comenzamos en ese versículo donde los discípulos del Señor le hacen una pregunta. Son los discípulos, que son judíos, que son hebreos, y le dicen: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Esa es una pregunta importante. ¿Qué señal habrá de tu venida? Le preguntan, ¿no? Y otra pregunta es: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Entiéndase, fin del siglo aquí es el fin del sistema presente, ¿no? El presente siglo malo. ¿Cuándo llegará a su fin el presente siglo malo? ¿Cuándo? ¿Y qué señal hay de eso? ¿Y qué señal hay de tu venida? Dos cosas importantes aquí. En primer lugar, los judíos no están preguntando, los hebreos, mejor dicho aquí, bueno, judíos, israelitas, hebreos, en general. No vamos ahora a entrar en ese otro tópico, de si son judíos, son israelitas, etcétera. Eso ya lo sabemos, no tienen que decirnos, no ignoramos el tema, pero no vamos a estar sobre ello. Así que es interesante ver que los judíos hacen una pregunta sobre su segunda venida. ¿De qué venida están hablando ellos aquí? ¿Por qué venida? ¿Por qué segunda venida? Preguntan. ¿Por una invisible o visible? ¿Ellos qué conocen? ¿Qué saben ellos? Están preguntando, lógicamente, por su segunda venida visible. Eso es evidente en todo el capítulo. De hecho, Jesús, cuando responde a esa pregunta, no responde
con cosas que no sean visibles, como vamos a ver. No les dicen, bueno, a mí no me verán, pero vendré secretamente. Dice eso, el capítulo 24 de Mateo. ¿No se han dado cuenta de eso? Lo dice el capítulo 18 de Lucas, que también habla de eso. Lo dice por ejemplo, el capítulo 21 de Lucas también. Responde con un escenario, Jesús responde a esa respuesta presentando un escenario donde nadie le ve. ¿Cómo responde a esa pregunta? Porque le están haciendo una pregunta con sentido común. Dios mío, Señor, dinos qué señal habrá de tu venida. ¿De cuál venida? ¿Por cuál me preguntan? ¿Por la secreta, que no ve nadie, o por la manifestación visible? El Señor no hace eso, Dios mío. ¿Qué están enseñando? Bueno, así que ellos preguntan por una segunda venida visible. Otra cosa importante aquí que pasamos por alto, casi todo el mundo, es, ¿cómo saben los judíos, estos discípulos, que no eran tan ignorantes como a veces creemos? ¿Cómo sabían de la segunda venida de Cristo? Porque nosotros como cristianos, en general el pueblo evangélico, asume que ellos de la segunda venida no sabían nada hasta que vino Pablo y lo dijo, o lo dijo Juan en el Apocalipsis, cerca ya del año 100 de nuestra era. No, ellos sabían de la segunda venida, mucho antes de la crucifixión y de la pasión de nuestro Señor. Ellos ya sabían de la segunda venida visible. ¿Quién les dijo eso? ¿Quién les puso al tanto? ¿Quién les habló de esa segunda venida? Lo sabían. Y preguntan por ella. Preguntan. Pasamos por alto eso. Que ellos sí sabían de que Cristo, ese que tienen delante, se iría y vendría otra vez. Si tenemos en cuenta esto, de que los judíos sabían que Él se iría y volvería por segunda vez, ese conocimiento, esa verdad es bíblica, no es una opinión, va a modificar, a matizar la interpretación de muchos otros versículos que han sido interpretados de manera errónea por no haber tomado en cuenta esto de que los discípulos sabían que el Señor vendría, se iría y vendría. Bueno, ese es el tema, se dan cuenta, ¿no? Bueno, entonces Jesús va a responderles sobre cómo va a ser su segunda venida. ¿Cómo va a ser? Vamos a ver si entre todos los escenarios que presenta el Señor aquí en Mateo 24, Lucas 21, Lucas 18, Apocalipsis, vemos a la iglesia o no la vemos porque ha sido arrebatada. Vamos a ver cuán secreto es eso. Y si es inminente, cuán inminente es. Esto es para reflexionar, para ir ajustando un poco nuestra interpretación, acercarnos un poco más a la verdad, porque va a suceder lo que está profetizado. Se van a cansar de esperar, se van a sentir decepcionados. Sí, bueno, y no sabemos si van a buscar a los que les han enseñado errores para pedirles cuenta. Bueno, el Señor dice, bueno, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, o yo he venido en el nombre del Señor. Es interesante esta expresión allí en Lucas también. Tengo la Biblia. En Lucas 21, respondiendo a esa misma pregunta, el Señor dice algo muy importante que nadie toma en cuenta. ¿Por qué? Porque no les interesa. No pueden, porque entonces tendrían que cambiar un montón de cosas y tendrían que dejar otras cosas. El Señor allí, en Lucas 21, respondiendo esa misma pregunta, dice, Él entonces dijo, mirad que no seáis engañados. ¿Quién va a engañar? A ver, vamos a ver, ¿quién puede engañarnos? ¿A quién se está refiriendo? ¿A qué mentiroso? ¿A qué engañador se está refiriendo el Señor?
a los ateos otra vez, a los mentirosos, a los hipócritas, a los miembros de la sociedad, nuestros vecinos que son eso que llamamos buena gente. Esos, que a veces van a algún tipo de iglesia, a lo mejor una vez, de vez en cuando. Se estaba refiriendo a eso. Esos nos van a engañar. Y nosotros somos tan tontos que nos vamos a dejar engañar por ellos, claro. No, hombre, no, por Dios. ¿Quién va a engañarnos? Líderes cristianos. Lo dice, lo leo, lo voy a leer. Dice, entonces dijo, mirad, que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre. Como explicamos en el vídeo anterior, muchos es mayoría. Se amontonarán maestros, la mayoría, dice Segunda de Timoteo 4, la mayoría. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Ya desde hace mucho tiempo han venido muchos diciendo yo soy el Cristo. Y otros han venido diciendo el Señor me llamó, estoy aquí para que me sigan. Eso es lo que dicen, se autopostulan. No me da púlpito el pastor. Quiero púlpito y si no lo monto yo solo. Sí. Diciendo yo soy el Cristo. ¿Y qué más? Dice, el tiempo está cerca. Sí, los engañadores iban a venir en el nombre de Cristo diciendo el tiempo está cerca. ¿Qué significa esa frase, el tiempo está cerca? Pues significa eso, Cristo viene. Iban a venir así diciendo, Cristo ya está aquí, Cristo viene, es inmanente. ¿No se han dado cuenta de que la Biblia dice eso? ¿Y qué dice el Señor? No los sigáis, pero le siguen a multitudes. La Biblia no está equivocada. Cuando profetizó lo que profetizó para el fin de los tiempos, en el día del juicio, no se quejen. Los siguen, compran sus libros. Muy poco leen la Biblia. Muy poco. Si la leyeran, el Espíritu Santo les iluminaría un poco más y no se dejarían engañar. Están siendo engañados. ¿Por qué? Por eso que dicen eso. No que no hablen de Jesús, pero hablan muy poco. Estos líderes, estos pastores, diáconos, líderes, miembros de iglesia, maestros, también hablan de Jesús, pero muy poco y superficialmente. Y cuando están predicando sobre la persona del Señor, se desvían a un montón de otros temas y después regresan a Jesús, encausan el mensaje en la persona de Jesús, pero superficialmente. Y allí se queda aquello. Y después van a Rusia, Irán, nefilines, gigantes, adámicos, alteración de la genética, etc. Cosas estas que son ciertas, no las negamos. Pero no podemos estar ubicándonos ahí. Porque ese es el engaño. Bueno, no es el engaño, es parte del engaño. El engaño es muy complejo, es doctrinal y es espiritual. Bueno, seguimos en Mateo 24, a ver qué sigue diciendo el Señor, para ver si está la iglesia presente en toda la tribulación y si la venida del Señor es inminente o cuán inminente es, porque ciertamente estamos en los días finales de los últimos tiempos. Sí que estamos. ¿Sí? Dice, oiréis de guerras y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Esa palabra, turbar. Esa palabra, turbar y conturbar, se usa en el Antiguo Testamento y aquí, no para hablar de las vicisitudes, contratiempos o la tribulación o el afán del diario vivir, de una vida cotidiana. No. Busques el significado, tanto en el original como en cualquier diccionario castellano, que abunde un poco en la descripción del vocablo. Implica una persona que está turbada, confundida, etc. Búsquenlo. Pero es un término, es un vocablo usado siempre en un escenario de guerra, no en un escenario cotidiano de la vida y su afán y sus contratiempos cotidianos, sino en otro contexto mucho más difícil también. Que claro, podemos estar turbados y conturbados en nuestra vida cotidiana
cuando estamos atravesando por momentos muy, muy difíciles, como de enfermedades terminales o cosas así. Bueno, ¿por qué les dice esto? No os turbéis. ¿Por qué no emplea otro vocablo? Otro vocablo diferente, que lo hay, que está en la Biblia, como angustiarse, si no turbéis. Por lo que dice a continuación, dice, porque se levantará nación contra nación, nación contra nación. Hay guerra, el fin es inmediato. Un momento. No dice que el fin es inmediato, ni dice que la iglesia está afuera, que ha sido arrebatada. No lo dice todavía. Nación contra nación se levantarán, reino contra reino, y habrá pestes y hambres. Estas cosas, cuando se den en el grado y en el nivel en el que tienen que darse, crearán turbación y conturbación. Bueno, y terremotos en diferentes lugares. No toda la tierra, en diferentes lugares. En otros lugares estarán brincando, comiendo, casándose y dándose en casamiento. Ojo, diferentes lugares, no toda la tierra. Habrán cosas que es para todo el planeta y otras que no. En este momento hay quienes están pasando por la gran tribulación, porque no me digan que esto de cortar manos a niños no es una gran tribulación. Esto de ver morir en las jaulas, quemados o ahogados o desmembrados a los cristianos en muchas partes del mundo, no es una gran tribulación. Eso no es una gran tribulación. Entonces, ¿qué es una gran tribulación? Para ellos que lo están sufriendo, lo es. Están muriendo de esa manera. Aquí nadie hace nada. ¿Saben por qué? Porque esto interesa a algunos. De eso no voy a hablar porque tampoco me van a creer. Además, no lo van a entender. No lo entienden. Es muy difícil de aceptar la verdad que está detrás de todo esto. Son nuestros políticos, la clase, las esferas elevadas, las altas esferas, que les interesa que estas cosas sean así, porque eso ayuda a mantener el poder. Es todo lo que voy a decir. Bueno, en diferentes lugares, porque en otros lugares estarán plantando, casándose, dándose en casamiento. En otros lugares estarán comiendo, vendiendo, comprando, disfrutando de la vida. Tomen en cuenta eso, que el Señor lo dijo, como en los días de Lot y los días de Noé. Eso tiene que entrar aquí también. Dice entonces, y todo esto será principio de dolores. Son principios de dolores. No es todavía la tribulación, la grande. Ni estamos cerca del final. Aunque estemos en los últimos días. Sí, claro que estamos, yo lo creo. Pero cuidado con eso de que es inmanente. Bueno, hay que ver en qué grado es inmanente. Y sigue diciendo, entonces os entregarán a tribulación. Bueno, aquí abre un compás. Aquí habla de hechos que han sucedido en la historia y otros que van a suceder o están sucediendo ya al final. Repito, os entregarán a tribulación, os matarán. Más abajo dice, muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Un incrédulo entregará a otro incrédulo. No, hombre, no. Está hablando de creyentes. Un creyente entrega a otro. Es que no lo estamos viendo. La mayor parte de los creyentes no tienen ningún interés en la doctrina verdadera. Tienen interés en esto de los asteroides. Todos van colgando vídeos con los sueños que tuvieron anoche. Lo que el Señor le dijo a este, le dijo al otro. Que si los nefilines, los grises. Que si hay gigantes enterrados en las rocas, en las piedras que van a salir mañana. Y aunque muchas de estas cosas son verdad, pertenecen, son hechos históricos además, no es ahí donde los creyentes están haciendo y poniendo ni su énfasis, ni su doctrina, es ahí donde están poniendo su énfasis, su doctrina,
su interés y toda su vida. Cuando no ven Harry Potter, las novelas y todo esto, no ponen su énfasis en la persona de Jesús, que es lo que tenemos que hacer en este momento. Bueno, unos a otros se entregarán, eso está dicho en Apocalipsis, cuando se habla de aquel caballo. Bueno, eso es. Entonces, unos a otros, se trata de los creyentes. Estamos divididos ya. ¿Por qué? Porque entró la apostasía mayoritariamente en la iglesia. Eso nos divide. También estaba profetizado. No lo podemos evitar. Tiene que ser así. Los creyentes en su mayoría, muchos, como está dicho aquí en Timoteo, muchos, la mayoría han caído en la apostasía. La mayoría no tiene interés en la doctrina, sino en los fenómenos que han entrado en la iglesia, en la prosperidad y todo esto. Unos a otros. Y muchos falsos profetas, lo vuelve a decir, se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez. Vendrán.